Así que la invitación que se hace en ese día, una vez al mes, que cuando hablamos de la familia, es que abrimos la casa del Señor, abrimos nuestros hogares en nuestras vidas. Digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dijo, diciendo: ese es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derramará. Se derrama. Bueno, hasta aquí leemos. Y la verdad, me llama la atención muchas cosas en ese texto. Primero que Jesús, los discípulos no sabían los planes que Jesús tenía. Dice: ¿y yo preparo a dónde? Tú dices que yo voy a preparar, pero yo entro y ¿qué hago, no? Y Jesús tenía todo bajo control. Pero llegó el día de celebrar la Pascua. ¿Y qué era eso de celebrar la Pascua? La Pascua que nosotros conocemos hoy no tiene nada que ver con los conejitos y huevos de chocolate. Es que, bueno, ahora para vender se hicieron un poco esas cosas. Pero la Pascua de los judíos era también hoy celebra la resurrección de Cristo, pero la primera Pascua se celebraba cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. La Pascua fue el día que el ángel de la muerte visitó Egipto. La última plaga fue el día que se celebró la primera Pascua. ¿Y qué significa Pascua? La palabra Pascua significa pasar por alto. Que pasó por alto. El pacto que había hecho Dios con su pueblo es que matara un cordero y los dinteles de la puerta pues pintara con la sangre del cordero. Y cuando viniera el ángel de la muerte y viera que la casa estaba pintada con la sangre del cordero, la pasaría por alto. Hoy cantábamos mucho sobre la gracia del Señor y tal vez fue una de las primeras veces que puede ver tan claramente la gracia de Dios sobre la vida del pueblo de Israel, ¿no? Los dinteles de la puerta eran pintados con la sangre de Cristo. Dice la palabra de Dios que el cordero era sacrificado en nuestro lugar. Era un cordero expiatorio que en nuestro lugar pues padecía por nuestros pecados y nuestras fallas, ¿no? Fue el día que, a pesar de que el hombre fue incapaz de acercarse a Dios, un cordero pagó por sus pecados, librándose así de la muerte. Qué gran ejemplo que hace con la vida nuestra a día de hoy, ¿no? Que nosotros que estamos condenados a la muerte, que el ángel de la muerte tenía que pasar por nuestra casa, la sangre de Cristo cubrió nuestras casas y por ende el ángel de la muerte pasa de largo de nuestra casa. Eso es la Pascua que celebramos. Celebramos que ya no vendrá sobre nosotros la muerte. Claro que la muerte física vendrá, pero la muerte espiritual no vendrá sobre nosotros. El ángel de la muerte, o sea, Satanás o quien sea, hay una disputa sobre quién era el ángel de la muerte, pero no pasará por nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero está sobre nuestras casas. Entonces se pintaba casa físicamente, pero hoy sabemos que Dios no habita más en templos o casas hechas por mano, sino que habita en nuestro corazón. ¿Dónde tenemos que pintar entonces? Pues nuestro corazón tiene que ser pintado por la sangre del cordero, que va a pasar por alto todas nuestras fallas y todos nuestros pecados. Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Como Juan Bautista le dio, la verdad. Y ojo, que hay un detalle que nunca lo entendí bien. Juan Bautista era primo de Jesús, ¿no? Habría visto la vida, cuántas veces vemos nuestros primos. O sea, un montón de veces, habrá jugado juntos más de una vez, tenía edades similares, tenía 6 meses de diferencia nomás. Pero un día le vio a Jesús y como que tuvo esa revelación en su corazón y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muchas veces nosotros, como
venimos a veces de una religión tradicional, la católica, o en las mismas iglesias tradicionales, tenemos una relación con las cosas de Dios, con el nombre de Dios, con la palabra de Dios, con las historias del nacimiento de Jesús y tal, pero no tenemos esa revelación en nuestro corazón que Jesús es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado de mi vida. Que la sangre de ese Cordero va a estar sobre mi vida. Y eso es lo que tratamos de celebrar cada vez que celebramos la cena del Señor. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero eso tratamos de gozarlo, de decir, ya no hay muerte sobre mi vida. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, como dice Romanos. Ya no hay condenación sobre mi vida. Por lo tanto, hago lo que quiero, me da la gana. No, al revés, voy a vivir como digno de aquella vocación que fui llamado, que fui perdonado, que fui limpiado, que fui cubierto por esa sangre del Cordero. Cristo es nuestra Pascua. ¿Qué celebramos la Pascua? Pues Cristo. Porque si Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, 1 Corintios 5:7, Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua. ¿Qué es nuestra Pascua? Que Cristo es quien pasó por alto nuestros pecados. Que Cristo fue quien de alguna manera miró hacia otro lado. No es que miró hacia otro lado. Él pagó por nosotros nuestros pecados. No es que Dios dice, bueno, está bien, haz lo que quiera y ven que ya te voy a perdonar. No, costó la sangre de su Hijo en la cruz. Y eso es Cristo nuestra Pascua. Dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Una cosa interesante pasa que había dos momentos en la... Nosotros tenemos 3 días de Pascua, ¿no? Muerte, resurrección, tal. Pero los judíos tenían como 14 días antes de la Pascua que era llamada los panes sin levadura. Eran 14 días y de hecho pasaba 14 días el Cordero dentro de la casa con ellos, conviviendo con ellos. Y bueno, y sacaba toda la levadura de la casa. Y en esos 14 días, los niños en la casa, ellos le enseñaron que buscara la levadura y sacara dentro de la casa. No podía tener levadura en la casa, porque eso era el símbolo que era el pecado. Y Pablo está diciendo que limpiamos pues esa levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Muchas veces, mis hermanos, nos damos permiso para tener algunos pecaditos, según nosotros lo medimos, ¿no? Porque pecado, yo no creo en pecados veniales y pecados capitales, yo creo que pecado es pecado, no tiene medida. Nosotros los seres humanos ponemos medida y tachamos. No, una mentirita no es tan grave como matar a una persona, no, claro que no. Bueno, pecado dice que el que es transgresor de un solo punto de la ley es transgresor de toda la ley. Entonces, por eso es tan importante sacar la levadura de nuestra casa. No la levadura que hacemos del pastel, no se vaya a casa ahora y bueno, el pastor dijo que no hay que hacer pan, pizza más, y sacamos la levadura. No, me refiero al pecado que nosotros tenemos en la casa, escondido a lo mejor por algún lado por ahí. Es tiempo de que nosotros podamos sacar de nuestras vidas. Hablaba, ¿no?, de que no es más casa, sino el corazón. De nuestro corazón, esas cosas que nos impiden de tener una vida de comunión con Dios, fluida. Por eso Pablo está diciendo, saquen toda levadura, limpiaos de toda levadura. Es tiempo que podemos limpiarnos. Eso, mi hermano. Te quiero decir que deje de poner excusa en otra persona de su casa. Que te saque esa levadura que está contigo. Porque muchas veces sí, que mi esposo tiene un mal hablar, sí, que mi esposa tiene un carácter muy difícil, sí, que mi hijo, que no sé qué. Cada uno se saque lo suyo, hermano. Cada uno se pueda su propio corazón limpiar la levadura. Porque el Cordero Pascual que pintó tu vida con la sangre, pues pasó por alto tus pecados. Es como la palabra de Dios es un poco impactante lo que dice Pablo, ¿no? Pero dice que el que vuelve a su pecado es como el perro que vuelve a su propio vómito.
Viste que, bueno, yo tenía perros en Brasil, a ese perro vomita y es asqueroso, pero vuelve a comer aquello que vomitó, ¿no? Y la palabra de Dios compara con eso, ¿no? El que había dejado el pecado, va y lo vuelve, es como el perro que vuelve su propio vómito. Pasa que pasamos toda la vida comiendo vómito muchas veces, que volvemos cada día al mismo pecado. Y cuidado, ¿no? Que bueno, eso es una predicación para otro día, pero como cristianos, nosotros, por decir las grandes zorros, ya los sacamos. Ya no andamos en vicios grandes, ya no andamos en hacernos daño deliberadamente a la gente, ya intentamos ser buenas personas, pero cuidado con las pequeñas zorras, como dice Eclesiastés. Eso es lo que hace perder la vida. Eso es lo que echa a perder. Dice que la vida está en flor, pero que las pequeñas zorras pues destruyeron toda la vida. A lo mejor es una mentirita, es ahí, hablo mal de mi hermano, es un chisme. Son cosas que nosotros consideramos aceptables, ¿no? Porque no hay pecado aceptable, pero ya lo consideramos de categoría inferior. Cuidado, que eso es lo que te va a impedir de disfrutar de los frutos del Señor. Porque la vida está en flor, pero cuando entran las pequeñas zorras, pues destruye todo. Mi hermano, aunque sea un poquito de levadura que tenga en su corazón, sácale. Ya es cierto que ya es mucho mejor persona de cuando te veniste al Señor. Gloria a Dios. Dios se ha alabado por eso. Yo también. Yo me he hecho para atrás 15 años, o ya no me acuerdo cuando saco la cuenta ya, cuando yo me vine a los pies del Señor. Hombre, yo era un drogadito y un borracho. Yo no era muy difícil ser mejor de lo que era antes. O sea, yo he mejorado muchísimo y yo digo, bueno, ya doy por satisfecho que ya soy un hombre ahora serio, trabajador, que cuido de mi familia, que bueno, que trato de hacer las cosas bien. No, mis hermanos, hay siempre algo escondidito que nosotros sabemos lo que es y Dios también lo sabe. Debemos sacar toda levadura de nuestro medio. Eso no va por promedio, ¿no? Dice suficiente, aprobado. Aquí es de 1 a 6, ¿no, Liliana? La nota. Bueno, sacamos un 5, está bien. No, mis hermanos, tiene que sacar aprobado, pero con todo, ¿no? Porque la sangre de Cristo que está por nosotros no vale menos que eso. Así que la primera cosa que debemos hacer es celebrar esa Pascua en tu casa. Celebre que Él pasó por alto las faltas de tu vida. Celebre tu corazón, alégrese en Dios que ha tenido gracia sobre tu vida, lo que cantamos sobre la sublime gracia del Señor, que yo estaba perdido en un pecador y Él me rescató y me cubrió. Pero la segunda cosa que veo en el texto de Lucas 22, que encontró un hombre que entregó su casa. ¿Salió Pedro y Juan? ¿Era? Sí. Salió Pedro y Juan. Y la verdad es que yo me puse a pensar en ese hombre. Se ve que ni era el dueño de la casa, se ve que era un muchacho que salió a buscar agua, ¿no? Que sale uno a buscar agua y tiene 2 tíos ahí sentados en la plaza, ahí mirando quién es el que va a buscar agua, ¿no? Porque me imagino lo hicieron. Y tendría que haber estado al lado de un pozo. Y viene el primero a buscar, oye, ¿qué es maestro? ¿Y qué es maestro? ¿Qué es maestro? Bueno, no, ese no es. Y tiene que esperar otro para preguntar, oye, el maestro dice que va a tu casa. Ah, sí. Se va a casa, ¿no? Pero qué interesante que a lo mejor te pilla haciendo algo normal en tu vida. Te pilla trabajando, te pilla limpiando la casa, pero el Señor quiere encontrar contigo. A lo mejor está en un momento normal, cotidiano. Me imagino, hoy en día tenemos muy fácil la vida, que solo abrir ¿cómo dice aquí? Grifo, canilla o llave. Abre la llave y viene el agua. ¡Qué magia aparece!, ¿no? Pero antiguamente no, si tú quisieras beber agua o duchar o limpiar la casa, tenías que andar no sé cuánto, coger el cubo de agua y a casa, ¿no? Sí. Y ese hombre haciendo sus tareas del cotidiano, pues se encuentra con 2 enviados de Dios diciendo, el maestro busca dónde entrar. El maestro busca una casa donde pueda estar. Y volvemos al versículo de Apocalipsis, ¿no? Yo estoy en la puerta y llamo.
Dios está a la puerta de nuestras vidas diciendo, mira, a lo mejor mañana lunes nos toca a cada uno trabajar las cosas que tenemos que hacer. Algunos tocará limpiar la casa, otros tocará salir temprano. Pero en eso el Señor está buscando a ver dónde pueda entrar, dónde pueda tener comunión, dónde pueda estar un momento juntos. Me estoy adelantando todo el final, pero bueno. Mi querido, el Señor quiere celebrar la Pascua en su casa. Quiere celebrar que fuiste perdonado y toda tu casa. Pero nosotros debemos abrir la puerta de nuestra casa para eso. Dios no va a invadir tu casa. Dios no va a invadir tu corazón. Dios no va a invadir tu familia. Dios no es el ladrón. El ladrón es el otro, ¿no? Que entra por la ventana, que viene para matar, robar y destruir. El que viene a matar tu familia, el que viene a destruir tu familia, el que viene a robar las bendiciones de Dios en tu casa, no es el Señor que entra por la ventana. Él toca. Y si tú abres, dice el texto de 3:20 de Apocalipsis, Él entrará y cenará contigo. Justamente lo que pasó en ese pasaje de hoy. Él entró en la casa y cenó con esa gente. Si aparece el enviado del Señor, es decir, el Espíritu Santo, te va a decir, el Maestro quiere entrar. Yo me acuerdo de una entrevista que dio la hija de Billy Graham, una vez que le preguntaron, ¿por qué es que tenía esos asesinatos en los colegios y tal? ¿Y dónde está Dios que no guarda las cosas? Ella respondió, ustedes hicieron un esfuerzo tremendo por sacar a Dios de las escuelas, de los juzgados, de todos los edificios oficiales, y ahora preguntan, ¿dónde está Dios? Pero ustedes sacaron a Dios de ahí, ¿no? Ya no están los textos de los libros, ya no están de ninguna manera. Entonces, la sociedad trató de sacar a Dios de la ecuación. Dios no está en cómo educar a nuestros hijos. Dios ya no está en cómo vamos a trabajar. Dios no está en cómo vamos a administrar nuestra casa. Pero nosotros, el Espíritu Santo nos está diciendo, deja que el Señor entre en tu casa. Esta casa, se supone, los comentaristas bíblicos están de acuerdo, y yo también creo que es por las características de la casa, se supone que vivió cosas increíbles. Los comentaristas creen que esa casa es la casa de María, la madre de Juan Marcos. Bueno, se ve que el papá aún vivía en la época de que Pedro fue suelto de la cárcel, ya estaba solo la mujer, que dice que buscó el nombre de la casa. Pero imagínense, vimos el otro día que ese lugar, según podemos entender, se estableció un gran sacramento, como la cena del Señor. Imagínense que en tu casa se celebrara la primera cena que la iglesia repite hace 2000 años. La noche que el Señor fue entregado fue esa noche. Fue la última cena que el famoso Da Vinci pintó. ¿Quién fue Da Vinci que pintó? Nadie me acuerdo quién pintó la última cena. Estaba reflejando esta casa. Fue el lugar donde Juan recostaba sobre el pecho del Señor. Fue el lugar donde Jesús dio las últimas instrucciones. También el lugar donde se reveló el traidor. Se reveló a Pedro, dice Pedro, cuidado que tú estás hablando demasiado y hoy mismo me vas a traicionar. Fue en esa misma casa. Pero podemos ver, por ejemplo, más adelante que era la casa donde se reunía la iglesia. Que cuando Pedro fue suelto de la cárcel, directamente fue en ese lugar donde la muchacha le abrió la puerta, vio y le dejó afuera. Y dice, uy, que está vivo, y lo dejó afuera. Herodes, creo que llamaba a la muchacha. Pero hay algo también muy especial que pasó en esa casa. Muchos creen que fue donde se derramó el Espíritu Santo por primera vez y se vivió el Pentecostés. Volvemos al principio. Un hombre fue a buscar agua y encuentra a 2 hombres diciendo, el Señor quiere entrar en tu casa. Imagínense todo lo que vive esa familia. Se estableció uno de los sacramentos que nosotros hasta el día de hoy lo celebramos. Descendió el Espíritu Santo con Pentecostés. Después la iglesia acogía a los apóstoles y era donde los apóstoles se refugiaban para hablar del Señor.
Hermano, si tú decides abrir tu corazón, decides abrir tu casa, Dios va a hacer cosas increíbles en tu hogar. Dios puede hacerte vivir tu familia. Yo me imagino que de los 120 que estaba allí reunido orando, la familia de ese hogar estaba allí. O habrá salido a comprar, no, me imagino que estaba allí. De los 120 contaba entre ellos y vivió. Y siempre me pregunto, el Señor Jesús cuando ascendió a los cielos dio una instrucción: quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y pasó 10 días. 10 días, una semana y poco. 500 personas escucharon al Señor, vieron el milagro, que Jesús ascendió a los cielos. En la reunión de Pentecostés, ¿cuántas personas había? Pregunta: 120. Yo me pregunto, ¿dónde estaban las otras 380 personas? Que escuchó lo mismo de Jesús, quedaos en Jerusalén hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. En ese día me dio flojera, no fui. Imagínense que ese día pase, no, que hoy tiene el final de la novela, me quedo mirando. Y bueno, y los hermanos que fueron a recibir el Espíritu Santo fueron renovados y hablaron nuevas lenguas y el Pentecostés vivió primera vez. Y los otros, ¿quién me habré perdido? ¿No? Eso lo mismo pasó con Tomás, que justo esa reunión no estaba cuando Jesús se reveló. Bueno, en 2 meses vamos a ver eso, que la última casa es esa. Y dice que les impartió el Espíritu Santo, les dio... y justo no estaba. ¿Qué estaba haciendo ese hombre más importante que está reunido aquí? Es mi pregunta, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Esa casa, de hecho, mira lo que se coció en esa casa, por así decir. Se estableció la cena del Señor como... Dice que hasta que Él venga se va a celebrar allí. O sea, se va a celebrar lo que se hizo Jesús en esa casa. Descendió el Espíritu Santo. Fue la puerta que se abrió para refugiar a los apóstoles. Y no solo eso, fue uno de los primeros compañeros de la compañía misionera que fue Marcos. Bueno, después volvió, pero de allí salió uno de los compañeros de Pablo y Bernabé, un jovencito que estaba allí. Yo me imagino que todo lo que había visto ya del aposento alto, me imagino que será de ese lugar que se habrá caído Eutico y después, ¿cómo se dice? Eutico. Y Pablo le resucita, después vuelve para arriba y vuelve a predicar en el aposento alto. Me imagino que siempre es el mismo lugar. Y un joven llamado Marcos, que era el hijo del dueño de la casa, pues estaba allí viendo todo. Bueno, sale a la misionera, vuelve, pareciera que fracasado, se arrima a Pedro, que me imagino que ya después que salió de la cárcel, bueno, me arrima a ese. Y fue el primer escritor de un evangelio en la Biblia. No fue el primero que escribió el Nuevo Testamento, porque Primera Tesalonicenses fue escrito antes, pero fue uno de los primeros que se atrevió a escribir la historia del Señor. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Mira, que muchos no sabían escribir en la época. Yo sé que ese muchacho sí, y decidió usar su talento, su capacidad para servir al Señor. Se supone que el evangelio que escribió era la versión de Pedro de los Hechos, ¿no? Que era lo que Pedro contaba y Marcos iba escribiendo. Y vuelvo a insistir a la misma escena. ¿Quién sabe el que buscaba el agua no era el mismo Marcos? Que fue a buscar agua, encontró 2 hombres, 2 varones, y Dios entró en esa casa y cambió la historia de esa familia para siempre. Tercera cosa que veo, que Jesús quería entrar allí. Jesús dijo, ¿cómo he deseado comer esa Pascua con vosotros? Que yo hacía tiempo que deseaba. Jesús, me imagino que ya sabía lo que tenía que pasar, ya era la última noche. Dice, yo he deseado. Algunas veces pareciera que nosotros intentamos convencer a Jesús que haga algo por nosotros. Somos así, somos seres humanos.
nos portamos bien para que Dios nos bendiga. Hermano, Jesús está deseando entrar en tu casa, está deseando cenar contigo, está deseando tener comunión contigo. Él desea bendecirte. No hay que convencer a Dios para bendecirte, Él entregó a su Hijo por ti. Dios no está más interesado en salvarnos que nosotros mismos de esa salvación. Él envió a su propio Hijo para salvarnos. Jesús estuvo dispuesto. A veces voy a hacer no sé qué, lo que sea, ¿no? Voy a caminar 10 kilómetros y a pedir que Jesús me bendiga. Bueno, ¿va a convencer a Jesús? Yo creo que ya está convencido hace muchos años, porque estuvo dispuesto a una cruz por ti. Estuvo dispuesto a entregar la vida por ti. ¿Sabe? Cuando le dijeron, cuando Satanás usó a una persona y dijo, si eres tú el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Él no importó demostrar nada a nadie. Él importó salvarnos. Menos mal que no escuchó y no era nosotros a lo mejor porque tenía que demostrar algo a alguien. Ah, sí, bueno, voy a bajar y voy a mandar unos rayos y mato a todo el mundo. No. Jesús sabía que tenía que estar como una oveja yendo al matadero. Mudo, dice que no abrió su boca y se entregó por nosotros. Jesús está dispuesto, mi hermano, a entrar en tu casa. Si tú abres la puerta de tu corazón, la puerta de tu casa, Jesús quiere. Dice, ¿cómo he deseado estar ese tiempo con vosotros? ¿Sabe que Jesús está deseando que nosotros le tenemos en cuenta? Jesús está deseando que nosotros le abrimos la puerta y comience a hacer cosas increíbles en nuestra vida. Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz por nosotros. Pero nosotros muchas veces ponemos excusas como hace frío, o hace calor, hoy juega mi equipo, o la novela está por terminar. Bueno, menos mal que no hace novela los domingos. Cuando solo de lunes a viernes, y ya. Yo hablo, pero yo estoy enganchado también, cuidado. Ahora justo comenzó la de Jesús en portugués. La de Moisés, los de mandamientos, está la de Jesús ahora. Increíble. Pero bueno, está en portugués, tienen que esperar como 2 años ustedes para ver en español. Jesús no miró nada de eso. Imagínense que el día de la noche esa, que el jueves, que fue un jueves, ¿no? Que le pillaron y tal, le dice, hoy está invierno, está lloviendo, mejor dejamos para cuando venga la primavera y ahí hago eso que va a estar mejor tiempo. Uy, no, que hoy me pilla de mal ánimo, me pilla de mal humor. Hoy me levanté medio cruzado y no voy a la cruz hoy, ¿no? Imagínense que Jesús tratara de esa manera como nosotros tratamos muchas veces las cosas del Señor. Ay, no, pues me ha dado flojera. Jesús me dio flojera, fue de los latigazos que le pegaron. No fue porque andaba, que no estaba medio que sí, medio que no. Desde que él entendió la voluntad de Dios, estuvo dispuesto hasta el final de entregar por nosotros. ¿Sabe? Jesús dice, he deseado esa noche, he deseado ese día, he deseado que tú abras el corazón para que yo pueda entrar. ¿Sabe? No es que vamos a convencer. A lo mejor ahora ya tenemos un teclado, una guitarra, entonces Dios va a sentir más convencido de bendecirnos porque ya vamos prosperando la alabanza y bueno. No, mi hermano. Dios busca el corazón. Dios busca entrar en nuestra vida y desea estar con nosotros ahí celebrando esa victoria que tuvo sobre la muerte, sobre el pecado en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Él quiere celebrar contigo. Porque Él es el Cordero. Y por último, la cena del Señor. Una de las cosas que habla la cena del Señor es comunión. Comunión con Dios y comunión con el prójimo. ¿Sabe? Qué bueno cuando nuestra casa se abre para tener comunión. Qué feo es hoy en día escuchar que padres que no se hablan con hijos, hijos que no se hablan con el padre, con la madre, hermanos que no se hablan de hace años. ¿Sabe?
tiene solo una vida, mis hermanos. La familia que tiene, la que te está regalado, seguramente no serán los mejores hermanos del mundo los que tienen. Pero es lo que te ha tocado. Ámales. Porque después cuando mueras, ¿qué vas a hacer? Ah, no, ahora estoy en el lecho de muerte, tengo que andar corriendo a reconciliar con mi hermano. ¿Y de qué sirve? Porque perdiste la vida lejos de ellos. Tengan relación con su familia. Perdónense. Ámense unos a otros. Es lo que desea el Señor. Eso es el símbolo de la cena del Señor, que tuvieron comunión unos con otros. Pero también que tuvieron comunión con Dios. Que Dios entró en ese hogar y compartió con ellos grandes cosas. El texto dice que Él entrará y cenará con nosotros. Y esa es la cena del Señor, comunión con Dios en medio de nuestra familia. Muchas veces, yo sé, yo también soy de carne y hueso. Muchas veces los agobios de la vida pues nos va, como dice la palabra sembrador, ahogando las semillas que tenemos en el corazón. Los espinos que enfrentamos nos va ahogando la palabra de Dios. Venimos al culto y vamos gozosos a nuestra casa, pasa 2 o 3 días ahí con el jefe y dándole, y uno dice, ay Señor, que no me ahogue la semilla que tenía. Yo sé, pero que no permitamos que nuestra casa no disfrute de comunión con Dios, que no disfrute de momentos de alabar a Dios en nuestros hogares, que no disfrute de momentos que refletimos en la palabra de Dios. Es como el padre que quiere imponer que el hijo lea la Biblia, pero ni por casualidad el hijo nunca vio al padre cogiendo la Biblia. Yo escuché a uno, ni me acuerdo quién me contó eso, pero que para castigar el hijo cuando hacía algo mal, le metía a la habitación a leer la Biblia. Hombre, ¿cómo va a tener amor ese niño para leer la Biblia? Porque es un castigo para él. Siempre lo identificaba como el castigo que me daba mi papá, pues, a leer la Biblia. No, mis hermanos, que sea deleite, que sea disfrute, la presencia del Señor, la lectura de la palabra juntos. Te sorprenderías con cómo los hijos nos observan, cómo los hijos aprenden de nosotros las canciones, las historias de la Biblia. A lo mejor cuentan de una manera diferente, pero en la vida de verdad. Pero escuchan, absorben. Deja que en tu casa entre la cena del Señor, entre esa comunión, que está la cruz de Cristo, que está el pan partido por vosotros y el vino. El pan es el cuerpo de Cristo, el sacrificio del Señor. El vino simboliza la sangre de Cristo, pero también simboliza el vino gozo. Podemos ver cuando estás con agua en vino, que nuestra casa tenga gozo, tenga ahí. Bueno, el viernes prediqué en contra del vino. En conclusión, el Señor quiere celebrar la Pascua con nosotros. Quiere celebrar que nos perdonó los pecados. Quiere gozarnos en nuestra casa. Debemos abrir nuestra casa para que Él venga. Él envía a su representante, el Espíritu Santo, buscando dónde poder entrar. El Espíritu Santo nos llama. Pasa que muchas veces cogemos el agua y nos vamos. Mis hermanos, debemos abrir las puertas de nuestro corazón para que Él pueda entrar en nuestra familia. Él desea entrar en nuestra familia, desea tener comunión con nosotros. Y quien sabe, también nuestra casa no será bendecida, que de allí pues celebremos la comunión con Dios, que de ahí descienda el Espíritu Santo, que de ahí sea donde la iglesia del Señor tiene cabida. Nuestro hogar, las paredes no son nada, es nuestro corazón, es nuestra familia, es donde Dios quiere hacer la obra. ¿Sabes que la familia fue el primer proyecto de Dios? Dios, antes de establecer la iglesia, estableció la familia. ¿Saben? Antes de dar los 10 mandamientos, antes de llamar a un pueblo para sí, estableció la familia en el jardín de Edén. Se creceos, multiplicaos. Dios quiere orar en tu casa. Dios quiere entrar en tu casa y descender el Espíritu Santo allí, como dice en Pentecostés.
Siempre tuve la expectativa de que vivamos un Pentecostés aquí en medio del culto, de que Dios descienda, de que podamos cantar canciones que nos animen, que nos alegren. Pero meditando hoy en ese texto, puedo ver que fue en una casa que descendió el Espíritu Santo por primera vez. Que fue en un hogar, que fue de un muchacho que buscaba agua, que fue a llamar a su papá y dice, él quiere entrar en tu casa. Y él dijo, sí. De ahí comenzó a vivir para todo el mundo, llevando ese renovar en el Espíritu Santo. Pero me imagino si ese hombre hubiera dicho, estoy muy ocupado hoy. No se ha equivocado de persona, no soy yo el del agua, será otro. Mis queridos, lo que quiero dejar contigo hoy es que Él ha deseado comer esa Pascua con vosotros. Él ha deseado celebrar con ustedes en tu casa. Abre la puerta de tu corazón, la puerta de tu casa, para que Él pueda entrar y cenar con vosotros. Amén. Vamos a orar. Que pase la idea que música cantamos. Te damos gracias, Señor, primero por la Pascua, Señor, que tú pagaste nuestro pecado, nos libraste, Señor, de la condena, del pecado que es la muerte, Señor. Que el ángel pasó de largo nuestras vidas, Señor. Para que lo que debemos pagar, Señor, ya fue pagado por ti en la cruz, que eres el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo y también los nuestros, Señor. Gracias, Señor, por la reconciliación con Dios, por el perdón de pecados. Eso celebramos cada domingo, Señor, que nosotros hemos sido, Señor, librados, Señor, de esa condena de muerte que tenía sobre nosotros, Señor. Y celebramos vida en ti, Señor. Cada vez que comemos el trocito de pan y bebemos esa copita, Señor, celebramos tu gracia, celebramos tu vida en nuestra vida, Señor. Pero hoy, Señor, queremos ser, Señor, como ese que fue a buscar el arca, Señor, dice, sí, ven a mi casa, Señor. Entra allí, Señor. Allí es el lugar donde tenemos comunión, Señor, donde cenaremos juntos. Allí es el lugar cuando descienda con el Espíritu Santo estaremos nosotros, Señor. E incluso, Señor, ahí es un lugar donde cuando llames a alguien para ir a las misiones, tendrá alguien en nuestra casa dispuesto para ir, Señor. Comienza, Señor, a renovar en nuestra vida, Señor. Comienza, Señor, a renovar en nuestra casa, Señor. Hoy, Señor, sabemos que tú has deseado esto para nuestra vida, Señor. Y queremos, Señor, decir sí a tu voluntad y sí, Señor, a tu comunión, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Encomendamos nuestra familia delante de ti, Dios. Amén, Señor. Amén. Hay que el pastor hablaba de cantar salmos, ¿no? El Salmo 37, versículo 5.